Bueno, comenzamos con el desarrollo de la unidad 12, que es el Poder Judicial. Recordemos que en nuestra materia, cuando hablamos de Poder Judicial, vamos a hablar del Poder Judicial de la Nación. Por ahí sí, algunos ejemplos que demos sean de los poderes judiciales de la provincia, pero recordemos que la materia de estudio de nuestra materia es el Poder Judicial de la Nación. Los poderes judiciales de las provincias lo van a estudiar en la materia de Derecho Público y Provincial. Bien, en cuanto al material de estudio, cualquier bibliografía es correcta. Acá lo fundamental es analizar el texto de la Constitución, todo el contenido que se da en clase y la lectura de cualquier de esta bolilla, de cualquier manual o tratado que tengan en su poder. Los artículos que vamos a analizar van del 108 al 119 inclusive de la Constitución Nacional. Bien, cuando hablamos de poder judicial, nos preguntamos, así como sabemos que el poder legislativo sanciona leyes, que el poder ejecutivo se encarga en líneas generales de la administración general del país, de la ejecución de las leyes, tenemos que el poder judicial ejerce lo que es la administración de justicia. Pero esta función de administrar justicia no es comprensiva o no define claramente lo que en verdad hace el Poder Judicial, que es el ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que hace el Poder Judicial? Ejerce función jurisdiccional. Esta función jurisdiccional puede ser definida como una actividad estatal que prioritariamente compete al Poder Judicial, pero no exclusivamente, lo vamos a ver luego cuando analicemos lo que es la jurisdicción administrativa. Pero bueno, esta función jurisdiccional, ¿cómo se activa esta función jurisdiccional frente a un conflicto intersubjetivo de intereses de dos personas o dos polos, por así decirlo, que deben estar en un perfecto pie de igualdad y que tienen un conflicto de intereses que por eso llevan ese conflicto a que sea resuelto por el Poder Judicial. Poder Judicial que va a ser resuelto en definitiva por un juez, la figura de un juez que debe ser imparcial, impartial, en el sentido de que no debe tomar parte no debe tomar partido por ninguna de las partes del proceso e independiente. Para que este tercero imparcial e independiente resuelva ese conflicto. ¿Cómo? Declarando y tutelando el derecho aplicable. Bien. Esto es lo que la doctrina procesal garantista entiende como proceso, siempre en el que exista intereses contrapuestos. ¿Qué es lo característico de esta función jurisdiccional? Que la decisión final que va a poner fin a ese conflicto por este tercero e imparcial que es el juez, es predispuesto, ¿no? Que en definitiva esta decisión del juez va a ser imperativa, va a tener el carácter de que una vez que contra ella no existen recursos algunos, adquiere el carácter de cosa juzgada esa decisión y pasa a ser un derecho adquirido en los términos del artículo 17 de nuestra Constitución Nacional. ¿Qué pasa? Acá tenemos que la misma ley, el mismo Estado, en ciertos conflictos, ha permitido que sean las propias partes quienes compongan por el medio de la autocomposición este conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Cómo funciona esto? Son los conocidos modos alternativos de resolución de conflictos. Un ejemplo por excelencia tenemos la conciliación,
la conciliación en el fuero laboral o la mediación, en el que la figura de un mediador interviene para que las partes compongan ese conflicto intersubjetivo de intereses para llegar entre ellos y por, digamos, la participación de un mediador que los hace ver distintos puntos del conflicto, como que para que cada uno de ellos quede satisfecho, y de esa forma compongan el conflicto intersubjetivo de intereses. Recordemos que no todos los conflictos pueden ser autocompuestos por las partes. En lo que es el fuero civil y de familia, solamente las cuestiones patrimoniales, están excluidas todas las cuestiones en las que está involucrada el orden público, y también están incluidas todas las cuestiones vinculadas al ámbito familiar, ¿no? Todas esas cuestiones sí son mediables, por si no queda claro. Lo que no es mediable son las cuestiones en las que está involucrado el orden público. Un ejemplo, una prescripción adquisitiva de un inmueble no puede ser sujeto a mediación. Bien. Bien, ¿cuál es el origen de esta función jurisdiccional? Recordemos el contexto histórico. Con el devenir del Estado moderno se consolida este principio de la división de los poderes del Estado, que en nuestra Constitución lo tenemos plasmado en la forma republicana de gobierno, en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Entonces, en ese momento lo que se quiso hacer desde este origen histórico es que el Estado quiso reivindicar el monopolio de la administración de justicia. ¿Para qué? Para prohibir la autodefensa. Recordemos que lo que regía antes era la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Entonces el Estado, para poner fin a esa situación, reivindica para sí el ejercicio de la administración de justicia, teniendo como fin último la paz social. Bien, ¿qué es esto de la jurisdicción administrativa? Les dije hace un momento que la función jurisdiccional es ejercida prioritariamente por el Poder Judicial, pero no exclusivamente. ¿Qué significa esto? Que prioritariamente es ejercida por el Poder Judicial, que está constituida por órganos independientes e imparciales establecidos en la propia Constitución. Prioritariamente y no exclusivamente. ¿Por qué? Porque hay supuestos en los que son órganos que están dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, es decir, órganos no judiciales, quienes ejercen esta jurisdicción en el sentido de que resuelven un conflicto intersubjetivo de intereses, declarando el derecho aplicable, oponiendo fin a la incertidumbre jurídica, pero esa decisión no es resuelta por un juez técnicamente en el sentido de la palabra, sino por algún otro órgano que está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. ¿Es válido? ¿Es constitucional? Bien, el fundamento de esta jurisdicción administrativa está en el carácter originario de la potestad jurisdiccional del Estado. Los ejemplos de esta jurisdicción administrativa son los tribunales fiscales, los tribunales de faltas, los tribunales militares, que todos ellos están en la órbita del Poder Ejecutivo. Nuestra Corte Suprema de Justicia, allá por 1960, en el precedente Fernández Arias contra Poggio, estableció que esta jurisdicción administrativa era constitucional siempre y cuando esté asegurado este control judicial suficiente a posteriori de la decisión de la jurisdicción administrativa. Siempre que se asegure que esa decisión
podía ser sujeta a control judicial suficiente, esa jurisdicción administrativa iba a ser y es constitucional. Les doy un ejemplo de jurisdicción administrativa. Cuando alguien comete una infracción vinculada con las normas de tránsito, el inspector municipal labra un acta, por ejemplo, en casos de consumo excesivo de alcohol al momento de circular en un vehículo. O cualquier tipo de infracción de tránsito. Verificada la conducta que está en este caso no permitida o prohibida, se labra el acta correspondiente, bueno, se lleva a cabo un procedimiento y se impone finalmente una sanción. Bien, en ese procedimiento seguramente sí se puede ejercer obviamente el derecho de defensa y la jurisdicción administrativa, en este caso el juzgado de faltas en el ámbito municipal, que no son jueces, no debemos pensar que el juzgado de faltas es poder judicial, no, está dentro de la esfera del poder ejecutivo, en este caso el poder ejecutivo municipal, con lo cual en este caso esa decisión va a ser, digamos, esta jurisdicción administrativa es constitucional siempre y cuando esa sanción pueda ser después revisada, sí, ya por el Poder Judicial. Entonces, bueno, esto lo van a ver bien cuando estudien Derecho Administrativo, pero agotada la vía administrativa, debe quedar expedita la vía judicial, para que sea el Poder Judicial ya con todas las garantías del proceso judicial como tal, en el que dijimos que deben haber dos partes en un perfecto pie de igualdad, y el juez sí es ya tercero, independiente e imparcial. Veamos que en la jurisdicción administrativa no se da esta caracterización de dos personas o dos partes en perfecto pie de igualdad y yo lo grafico como un triángulo y un juez que está es quien decide con estas características de independencia, imparcialidad e imparcialidad. Veamos, comparemos esta función jurisdiccional propia del Poder Judicial con la función jurisdiccional que ejerce la jurisdicción administrativa. Vamos a tener que no existe ya proceso en el sentido de esta controversia de intereses en el que dos partes se encuentran o deben encontrarse en un perfecto pie de igualdad, sino que tenemos que, por un lado, tenemos, a diferencia de el proceso judicial, en esta esfera administrativa tenemos un procedimiento porque está quien pide, quien peticiona y la administración que resuelve. No se da la figura esta del proceso, sino que está el sujeto, la persona o la parte, y por el otro lado la administración que termina siendo juez y parte en cierto punto porque también es quien resuelve. Bien. Bien, ¿qué significa que el Poder Judicial sea uno de los poderes del Estado? En primer lugar, significa que dentro de esta independencia de los poderes del Estado, el Poder Judicial no depende ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Recordemos que este principio de división de poderes surge de nuestra Constitución al establecerse la forma republicana de gobierno en el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. Por otro lado, tenemos que el carácter, ahora vamos a ver los caracteres de nuestro Poder Judicial, pero que por el carácter predominantemente técnico-jurídico, recordemos que es el único poder del Estado que para su ejercicio se exige el título de abogado, o su origen menos representativo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no lo inhibe para declarar la invalidez de ciertas decisiones. Recordemos que justamente es el Poder Judicial de la Nación quien, tomando los antecedentes de la Constitución de Filadelfia y el precedente
Marbury versus Madison, fue el propio Poder Judicial quien se consideró el más apto para ejercer justamente esto del control de constitucionalidad para asegurar la supremacía de la Constitución Nacional. Recordemos que así como el Poder Legislativo, digamos, la forma de expresar su voluntad son por medio de normas generales y obligatorias, que generalmente desde el plano formal son las leyes. El poder ejecutivo, que la forma, digamos, predominante de expresar su voluntad son por medios de decretos y reglamentos. El Poder Judicial de la Nación dicta sentencias que deben considerarse normas jurídicas de carácter individual solamente con efectos para el caso concreto, para esas partes del proceso. Pero ello no impide, este efecto interpartes de las sentencias que dicta el Poder Judicial, no impide que estas sentencias tengan, sí, trascendencia social. Sobre todo las sentencias que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que nuestro sistema, nuestra familia jurídica, ha sido heredera de la familia jurídica romano-germánica en todo lo que es el derecho privado, aunque bien en nuestro derecho constitucional tiene origen en el derecho constitucional de Estados Unidos, pero en nuestra familia esta romano-germánica no... las sentencias del Poder Judicial, no, sobre todo las sentencias que dicta la Corte Suprema de Justicia, no tenemos la doctrina del precedente obligatorio, del stare decisis, clásico de las familias provenientes del common law, con lo cual los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tienen carácter obligatorio para el resto de los jueces de las instancias inferiores. Aunque esto no ha sido óbice para que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos fallos deje sentado que si bien su doctrina, sus fallos no son obligatorios, sí se configuraría un deber moral de los jueces de las instancias inferiores seguir los precedentes siempre que esos precedentes versen sobre los mismos hechos y derechos invocados por las partes, sería una obligación moral del resto de los jueces seguir ese precedente del máximo tribunal de justicia del país. Por último, el Poder Judicial no debe ser visto como un contrapoder o como un poder contramayoritario, destinado a ejercer la representación de la sociedad cuando la sociedad no se siente debidamente representada por los poderes ejecutivos y legislativo. Discutible tal afirmación, sabemos ya que una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, y también sabemos que en la historia constitucional de nuestro país, por lo general, el poder judicial sí termina siendo un poder contramayoritario en el que muchas veces termina legislando sobre un montón de materias que en realidad debieran ser materia de legislación o de regulación por los poderes representativos del Estado. Se me viene el ejemplo del divorcio vincular en nuestro país, que fue en un fallo en el que por primera vez la Corte Suprema de nuestro país estableció que el divorcio vincular, allá por 1986-1985, era constitucional. A posteriori, 2 años a posteriori, se modifica el Código Civil de Vélez Arfiel, estableciéndose la existencia del divorcio vincular, pero antes de esa época no era constitucional el divorcio vincular que extinguía el vínculo matrimonial.
Bien, bueno, esta otra figura del el paradigma de Estado constitucional convencional, a mí siempre me interesa traer a colación que luego de la reforma del año 94, con la incorporación en el 75, inciso 22, de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que ya lo hemos analizado, cómo se modifica el paradigma de nuestro derecho constitucional, en el sentido que ya no solamente es Estado constitucional, sino Estado convencional de derecho. Esta convencionalidad viene dada por estos tratados internacionales de derechos humanos, justamente esto. Quiere decir, entonces, ¿qué significa analizar los poderes y en este caso en particular el Poder Judicial dentro de este paradigma de Estado constitucional convencional? Que debemos estudiar y analizar, en ese caso, la organización del poder como garantía de eficiencia de los derechos humanos. Recuerden esto para cuando veamos la forma de designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Háganme acordar, si no. Bueno, Gargarella dice que los poderes del Estado son, en realidad esto es muy gráfico, la sala de máquinas de la Constitución de la Nación. Y bueno, y el último punto es esto, la elección y designación de los jueces subrogantes y los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que luego les voy a dar el ejemplo. Bien, el Poder Judicial de la Nación está regulado en esta segunda parte, sección tercera del título primero. En el artículo 108 se establece que será ejercida por una Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Bien, primera cuestión. El único órgano, ¿sí?, del que habla la Constitución Nacional es la Corte. El único órgano que crea la Constitución Nacional, mejor dicho, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los demás tribunales inferiores, el 108 es muy claro que dice, y los demás tribunales inferiores, no estableciéndose ahí distinción de instancias, de tribunales, no, sino que se deja sujeto a lo que regule el Congreso de la Nación. Bien, con la reforma del año 94, en los artículos 114 y 115, se incorporaron las figuras del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. Acá existe discusión doctrinaria sobre dichos organismos, forman parte o no del Poder Judicial de la Nación. Está discutido. Rosati, por ejemplo, opina que tanto el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, si bien no están integrados por jueces, sino que son órganos con una composición plural, pero él considera que al estar regulados dentro de la sección del Poder Judicial, sí conforman la organización del Poder Judicial de la Nación, y además dice que dicha discusión, dicho debate, ha quedado afiniquitado cuando la ley del Consejo de la Magistratura establece que en realidad son un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación. Bien, en cuanto a las características de nuestro Poder Judicial, tenemos que el Poder Judicial de Argentina es plural desde un doble punto de vista, desde un punto de vista cuantitativo por la cantidad de jueces de todas las instancias que existen en el territorio de nuestro país, en el ámbito federal, y desde el punto de vista cualitativo por justamente la independencia judicial que cada magistrado debe conservar. Por otro lado, nuestro Poder Judicial es sistémico porque la pluralidad de sus magistrados no es una
una anarquía, sino que está estructurado en forma muy organizada, actuando cada tribunal en función de su competencia sin compartir su jurisdicción. Esto lo vamos a ver cuando veamos jurisdicción y competencia. Cada magistrado tiene asignado un ámbito de competencia específico. Si es por la materia, ya se distingue entre la materia civil, materia laboral, materia penal, etc. También tenemos que nuestro poder judicial es una estructura jerárquica porque está estructurada conforme una estructura piramidal, que en la cabeza está la Corte Suprema de Justicia y tenemos distintas instancias. Y por última es una estructura profesionalizada porque para su ejercicio se exige tener el título de abogado. Bien, continuando con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos que, conforme el artículo 108, la Constitución Nacional fue la que creó la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país. Bien, la Corte Suprema ejerce un doble rol. Por un lado, un rol institucional, en el sentido que nuestra Corte Suprema es la última intérprete de nuestra Constitución Nacional. Desde su creación en 1863, la Corte Suprema viene sosteniendo y autodefiniéndose como la última intérprete de la Constitución Nacional. Esto merece una aclaración luego de la reforma del año 94, ya que, como sabemos, por el 75, inciso 22, se han incorporado a nuestro bloque de constitucionalidad diversos tratados internacionales de derechos humanos, compartiendo con la Constitución Nacional este denominado bloque de constitucionalidad. A su vez tenemos que la Convención Americana o el Pacto San José de Costa Rica tiene órganos decisorios como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro país, aquella convención, aquel pacto en el artículo 67 y 68 establece la competencia de la Corte Interamericana en los casos contenciosos. Nuestro país ratificó esa competencia y reconoció competencia a la Corte Interamericana en los casos contenciosos en los que esté involucrado nuestro país. Entonces, en virtud de esto, se genera el interrogante de si luego de este reconocimiento de competencia y jurisdicción en la Corte Interamericana, si nuestra Corte Suprema sigue siendo suprema y sigue siendo entonces la última intérprete en materia de análisis y estudio de la Constitución Nacional. Acá yo les puse 3 fallos. El fallo Cantos, que data del año 2003, el fallo Espósito, que data del año 2004, y el caso Fontevecchia, que es el último en el que se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso Cantos se generó un voto mayoritario y un voto minoritario. A mí me interesa traer el caso Cantos por la coherencia del ministro Maqueda en su opinión, que se mantuvo a lo largo de los años porque fue la misma disidencia que formuló en el caso Cantos que la que formuló en el caso Fontevecchia. Admirable la coherencia del magistrado. Y bueno, en el caso Cantos, ¿qué sucedió? La Corte Suprema sentó como doctrina que en realidad no estaba obligada por la Corte Suprema por las decisiones de la Corte Interamericana. Ello se modificó en el fallo Espósito, en el cual la Corte Suprema ya no se reconoció como última intérprete
en materia vinculada a la aplicación de la Convención o en materia específica de derechos humanos era el caso vinculado a violencia en las cárceles luego del episodio de el recital de Patricio Rey en Mendoza, en el que este Expósito fue uno de los policías implicados en las golpizas, con lo cual la Corte había recomendado al Estado argentino que no ordenara la prescripción de esa acción penal, porque la prescripción de esa acción penal en un delito de lesa humanidad, como lo consideró la Corte, iba a implicar responsabilidad del Estado argentino. Bueno, la Corte en ese caso, haciendo un análisis de nuestro artículo 18 del derecho de defensa en juicio, concluye que sí, que en realidad la causa podía ser pasible de prescripción, pero que Argentina en este caso no podía desconocer que ya había tenido una sanción en el ámbito internacional por la Corte Interamericana, entonces que no podía hacer oídos sordos ante esa decisión y que ya estaba y que ya no era la última intérprete de la Constitución Nacional, sino que en este caso era la intérprete la Corte Interamericana. Aunque no les guste, fue la decisión de la Corte Suprema, se debía acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esto se modificó con el presidente Fontevecchia. El presidente Fontevecchia dije que el voto mayoritario reconoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia decisoria con carácter revisor, ya que la Convención no atribuye a la Corte Interamericana facultad para ordenar revocar una sentencia que dicta la Corte Argentina, esto interpretando el artículo 63 y el artículo 68 de la Convención Americana. ¿Qué dice la mayoría? Que revocar la propia decisión de la Corte Suprema implicaría privarla de su carácter de suprema, en contradicción o en violación con los artículos 27 y el artículo 108 de la Constitución Nacional. El voto por su propio voto, mejor dicho, del doctor Horacio Rosati, es interesante porque él nos habla del diálogo de fuentes, este diálogo de fuentes o este diálogo jurisprudencial que debe y debiera existir entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana. Proponiendo el magistrado que en realidad las sentencias no debiera una ordenar la revocación de la otra, sino que debieran dialogar, debieran compatibilizarse en todo aquel punto en el que no llegasen a ser compatibles. Y bueno, y el voto de Maqueda, que Maqueda les dije que la disidencia es la misma en Cantos y en Fontevecchia, concluye que en realidad desde la incorporación en el año 94 de estos tratados internacionales de derechos humanos y el reconocimiento expreso de la competencia que hizo Argentina de la competencia de la Corte Interamericana, implican para el Estado argentino el deber y la obligación de someterse a las decisiones de la Corte Interamericana. Esto es lo que se conoce como el rol institucional. Tiene que ver con este carácter de suprema, de última intérprete de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema de Justicia. El rol organizacional. El rol organizacional implica reconocer que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, así como el Congreso de la Nación es la cabeza del Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo, como el Presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema es la cabeza de nuestro Poder Judicial. La creación del Consejo de la Magistratura no lo convierte en bicéfalo, porque dijimos que tanto la
el Consejo de la Magistratura como el jurado de enjuiciamiento tienen más que nada una tarea no jurisdiccional y sino vinculada a lo administrativo, a lo colaboracional, pero recordemos que no ejercen función jurisdiccional. Entonces, la única cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Justamente en ejercicio de este rol organizacional, ahí estoy viendo que me falta una L, ahora lo voy a corregir, la Corte Suprema organiza toda la estructura judicial. Recordemos que, digamos, la mentora fue la doctora Carmen Argibay. En el ejercicio de este rol organizacional, la Corte Suprema ha creado la oficina de género en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. También ha creado en este ejercicio de este rol organizacional la creación del registro de juicios colectivos, lo vamos a ver cuando veamos procesos colectivos. Ha creado la página del CIJ, del Centro de Información Judicial, para tratar de dar publicidad a todas las sentencias que dicta tanto la Corte Suprema como los tribunales inferiores del Poder Judicial de la Nación, etc. Bien, en cuanto a la composición, la creación, mejor dicho, de la Corte Suprema de Justicia data del año 1853-1860, claramente cuando se sanciona nuestra primera Constitución. En 1853 la Constitución Nacional establecía que la Corte Suprema iba a estar integrada por 9 miembros. Hagamos un análisis histórico. Recordemos 1853, Argentina estaba conformada por las 14 provincias originarias, el resto eran territorios nacionales, no tenía una gran extensión, entonces 9 miembros parecía una estructura un tanto cuantiosa para el territorio y para un estado que recién se conformaba como tal. ¿Por qué 9 miembros? Claramente esto obedeció a que fue una copia, como digo, o fue tomado de la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos, que tenía otra realidad histórica y sociológica. En razón de ello, en 1860, cuando se modifica, se reforma la Constitución Nacional, se dejó una estructura se reglamentó en la Constitución Nacional que en definitiva no iba a estar regulado el número de miembros en la Constitución Nacional, sino que ello iba a estar sujeto a una ley. Tal es así que, bueno, en 1863, ahí yo les puse las distintas leyes, hemos tenido 5 miembros, 7 miembros, 9 miembros de nuevo, con esta anteúltima ley, la 23774, en la década del 90, la que se denominó o fue muy conocida como la Corte Menemista, que lograba la mayoría automática para avalar ciertas decisiones y legitimar ciertas decisiones de los otros poderes del Estado, sobre todo el Poder Ejecutivo, y finalmente la Ley 26.183, que tuvo como fin reducir el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en conclusión, el número de miembros no surge de la Constitución Nacional, sino que está sujeto a una ley que dicte el Congreso. La decisión del constituyente fue adecuada, porque eso va a depender en definitiva de distintas circunstancias históricas, y se interpretó que dejarlo plasmado en el texto constitucional no era atinado. Hoy por hoy nuestra Corte tiene 5 miembros. Esa ley 26.183 se dictó, o sea, cuando la Corte aún tenía 9 miembros. Algunos de esos miembros de la Corte menemista fueron destituidos por juicio político,
cuando asume el presidente Néstor Kirchner, allá por el 2003. Otros renunciaron y finalmente se sanciona esta ley y dicha ley aspira a que la Corte quede conformada con 5 miembros, que es a la situación a la que se ha llegado hace unos años, pero bueno, tuvimos una transición de varios años en la que la Corte estuvo conformada por 7 miembros. Bien, ¿cuáles son los requisitos para ser juez entonces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La Constitución remite en cierto punto a los requisitos que se necesita para ser senador. Pero específicamente dijimos que como el Poder Judicial era profesionalizado, se exige ser abogado de la Nación. Por tener el título expedido por universidad pública o privada con un ejercicio de la abogacía por 8 años, ¿sí? Ejercicio de la abogacía o de la función judicial. También se requieren las calidades para ser senador, que serían los 30 años de edad, los 6 años de ciudadanía y ser natural de la provincia que lo elige. Esos son los requisitos para ser senador. Sostiene Rosati que esta enumeración es numerus clausus, es taxativa, por lo cual sería improcedente que por otra vía legal infraconstitucional, se agreguen mayores exigencias para ser juez de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la designación, bien, la designación, acá tenemos que la designación en realidad no surge acá de la parte del Poder Judicial, sino que surge del artículo 99, inciso 4. ¿Quién elige a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Los elige el presidente, ¿sí? El presidente, esta facultad surge entre las atribuciones que les dije que era el 99, inciso 4, corresponde la designación al presidente de la Nación con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada a tal efecto. Veamos que los 2/3 de los miembros presentes del Senado, no del Congreso, sino del Senado, es una mayoría agravada, cuyo fin ha sido que se generen acuerdos para la designación de los jueces del máximo tribunal de justicia del país, y que no sea una elección, una designación que esté vinculada con algún tipo de amiguismo o de interés político. Esto dispone la Constitución Nacional. Solamente esto. Entonces serían 2 voluntades, la del Poder Ejecutivo y la del Senado, en sesión pública convocada a tal efecto y con esta mayoría agravada. Esto es interesante, esto de la sesión pública, porque con la reforma del 94 se quiso como tratar de legitimar o democratizar al Poder Judicial. Entonces estos son 2 reformas en ese sentido, la mayoría agravada y esto de que sea en sesión pública convocada a tal efecto. En el año 2003 tenemos este decreto 222 dictado por el presidente Néstor Kirchner, que se denominó el decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo para la designación de los jueces. ¿Qué significa esto? Este decreto regula un procedimiento para la acreditación de la idoneidad de los postulantes a jueces de la Corte Suprema de Justicia, ponderándose su capacitación técnica, jurídica y sus aptitudes, esto es muy importante, morales, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Asimismo, se establece que al momento de considerarse cada propuesta se tenga presente la composición general de la Corte Suprema para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad,
procedencia regional en el marco ideal de representación de un país federal. ¿Qué significa esto? Este decreto en realidad regula un procedimiento, para acreditar los antecedentes académicos, profesionales, jurídicos, pero también las aptitudes morales, y este procedimiento trata de dar a conocer y de dar publicidad a estos candidatos para que se generen algún tipo de oposición, o para que se dé el visto bueno de instituciones vinculadas con lo que es la administración de justicia o no. Yo me acuerdo cuando en las últimas designaciones de jueces, las facultades de derechos, por medio de sus órganos de cogobierno, se expidieron sobre la recomendación o no de designar a estos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que ninguna de estas recomendaciones o vistos buenos son vinculantes para el presidente. La decisión es exclusiva y excluyente del presidente de la nación. Esto ha tenido, digamos, esto ha generado, digamos, ya esta norma ha sido dictada con el fin de tratar de democratizar, y además entre los fines de dicho decreto veamos que está esto de dar pluralidad dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, para que se respete, se resguarde la cuestión de género, la procedencia de los distintos jueces, para que no sean todos jueces, ni jueces todos hombres, ni jueces mujeres, ni jueces todos con especialidad en una sola rama del derecho, o procedentes todos de la misma región geográfica del país, que por lo general es de la ciudad de Buenos Aires o de Buenos Aires, ¿no es cierto? Esta norma ha sido muy buena a nivel institucional en nuestro país y para consolidar y fortalecer nuestro régimen democrático. Esta es la forma constitucionalmente válida para designar los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes eran chicos, pero bueno, allá por el 2015, cuando asume Macri el 10 de diciembre, recordemos que el Congreso estaba en receso porque ya habían finiquitado las sesiones ordinarias el 30 de noviembre, con lo cual, estando en receso el Congreso, y habían dos vacantes de jueces en la Corte Suprema cuando asume Macri el 10 de diciembre. La de Fait, quien en junio del 2014 había renunciado a partir del 10 de diciembre del año 2015, y la del ministro Zaffaroni. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hizo Macri? Acudió a un mecanismo, si se quiere, denominado por ciertos constitucionalistas como Gil Domínguez, como un mecanismo irregular de jueces. Utilizó el procedimiento del 99, inciso 19, que es la designación de los jueces en comisión. Bueno, ese procedimiento no es un procedimiento regular. El procedimiento constitucional para la designación de los jueces de la Corte Suprema, dijimos que es el que surge del 99, inciso 4. Bien, el juramento, bueno, dispone el artículo 114 que en la primera instalación de la Corte los jueces designados prestarán juramento ante el presidente de la Nación, y en lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte Suprema de Justicia. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia es elegida por los propios miembros. Recordemos que durante muchos años el presidente de la Corte fue el ministro Lorenzetti. Entonces, como la misma Corte es cabeza de uno de los poderes del Estado, entre sus prerrogativas está designar
entre sus miembros al presidente por el método que considere conveniente y establecer la duración de su mandato. Actualmente el presidente de la Corte es el ministro Rosenkrantz. Ahí se ha generado una disputa de poder entre ambos ministros. Bueno, y en cuanto a la remoción de los jueces de la Corte Suprema, tenemos que el procedimiento de remoción es por medio del juicio político. El juicio político no lo van a reencontrar regulado tampoco en la sección tercera que regula que el Poder Judicial, sino que está entre las facultades del Congreso de la Nación. El procedimiento de juicio político es el procedimiento de destitución de jueces de la Corte Suprema de Justicia en casos en los que exista mal desempeño, delito en ejercicio o en ocasión de sus funciones o crímenes comunes. El fin del juicio político es la restitución o remoción del magistrado y no va a hacerse ningún tipo de consideración sobre la conducta delictiva en las dos causales que les nombré. El mal desempeño es la causal más amplia, ya que se comprende por mal desempeño no dictar las sentencias en tiempo y forma, dictar sentencias arbitrarias, llegar tarde a cumplir, a ejercer las funciones, etc. El procedimiento se inicia, lo van a ver cuando veamos Poder Legislativo, pero bueno, en líneas generales la Cámara de Diputados es la Cámara que acusa, sería como la parte fiscal de un proceso penal, mientras que la Cámara de Senadores es la Cámara que va a juzgar al acusado. Y en su caso, con un voto favorable, asegurando siempre el derecho de defensa en juicio, resolver la destitución del ministro.